Si lo prendemos o no lo prendemos. Ok, mientras tanto, pues vamos a orar un momentito, por favor, y entramos de lleno a la enseñanza. Ok, oramos, Padre. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque nos permites nuevamente regresar a tu casa, Señor. Para nosotros este cuarto, el santuario que está al lado, los salones de clase de los niños y los jóvenes, para nosotros es la casa de nuestro papá. Es tu casa, Señor. La tratamos como tal, Señor, con reverencia, pero al mismo tiempo con confianza. Nos sentimos como en nuestro hogar, porque tú eres el que manda aquí, Señor. Así que te agradecemos que hayas permitido que Angie pudiese tener un buen viaje de Puerto Rico, una sorpresa muy agradable. Te rogamos por ella, la estadía que tenga aquí. Te rogamos por su esposo en Puerto Rico, sus hijos, sus nietos, tus familiares, Señor. Y te agradecemos que hayas permitido que Angie y Angeli y Eli Omar estén con nosotros en el día de hoy, Señor, y el hijito de ellos, Padre. Así que te rogamos que pues nos ayudes a ser gente humilde, que tengamos una disposición de ser enseñados por ti, que valoricemos tu palabra, que nos deleitemos en ella, que la saboreemos, Señor, y que confiemos en tu gracia, Señor. Tú pones en nosotros el querer y el poder, porque esa es tu buena voluntad, Señor. Que seamos hacedores de tu palabra, no simples oidores. Yo te ruego que me ayudes, Señor. Te imploro que tengas misericordia de mí, que soy pecador, y que no solamente me ayudes a enseñar, que me des claridad en mi mente y en mi lengua, Señor, sino que me enseñes, Señor. Yo quiero salir de aquí hoy como alguien que aprendió algo nuevo, lindo, bonito de ti. Así que te amamos y pedimos estas cosas, no por méritos nuestros de ninguna clase, sino en el nombre de nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El Señor es mi luz, es mi oscuridad, en la oscuridad. Busque en Salmo 27, por favor. Salmo 27, versículos 3 y 4. Salmo 27, 3 y 4. Esto es mío. Esto yo lo puse aquí. Sí, all right, okay, good. All right, good. Salmo 27, 3 y 4. Ok. All right. Estamos. Hola, Pau. Te bendiga, mi hermana. Roberto. Good. Abby, Dios te bendiga, mi hermana. Good to see you. Praise the Lord. Hoy le envié un texto y el texto decía de esta forma: el Señor es mi luz en la oscuridad. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Es mi salvación en el peligro y es mi fortaleza en la aflicción. Es mi fortaleza en la adversidad, es mi fortaleza en el sufrimiento. También le escribí haciendo hincapié en el hecho de que para aquellos que ven la grandeza, pueden ver con ojos espirituales y creer en la grandeza y el poder de Dios, todas las demás cosas, sean las que sean, resultan pequeñas. Amén. No importa lo que sea, no importa la circunstancia, no importa la situación, no importa el diagnóstico, no importa el tamaño del chichón que me salió en el cuello, no importa lo que sea. Todas las demás cosas son pequeñas. El alma no puede ser fuerte. El alma del ser humano, el alma del cristiano en este caso, no puede ser fuerte a menos que se enfoque en una cosa y que se entregue a ella. Así que la pregunta entonces era: ¿cuál es esa cosa en la vida tuya? ¿Cuál es la inclinación de tu corazón? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿En qué tú deseas enfocarte? El salmista David nos da una respuesta a eso. Está en el Salmo 27, versículos 3 y 4. Él escribe, inspirado por el Espíritu Santo: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Todo el mundo tiene su Biblia? Ok, leamos entonces el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré,
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Amén. Ahí estaba enfocado él. La razón por la cual él dice, una cosa he demandado a Jehová y esta es la que voy a buscar, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No es porque el templo hubiese tenido aire acondicionado y las bancas fueran bien cómodas o que tuviese unas facilidades extraordinarias. El deseo de él es estar en ese lugar y lo que está expresando es su deseo, su determinación, su prioridad, su enfoque es no la casa de Jehová, sino el Jehová de la casa. Amén. Así que el propósito nuestro, mientras estamos considerando el desafío más grande de la fe cristiana, que es el sufrimiento, el deseo de nuestro corazón es que nosotros podamos hacer la segunda parte, enfrentar el sufrimiento con la mirada puesta en el Señor Jesucristo. Amén. Mantenernos enfocados en Él, independientemente de las circunstancias. Brevemente, lo que hemos visto hasta ahora, lo primero que hemos visto es que la realidad del sufrimiento en la vida de la humanidad que nos rodea. El sufrimiento es una realidad global, pues vivimos en un mundo lleno del mal natural. De paso, eso no está en las notas de ustedes de ahora, ¿ok? Esas son las notas previas, ¿ok? El sufrimiento es una realidad global, pues vivimos en un mundo lleno de mal natural y vimos entonces como expresión de eso enfermedades, desastres, muerte. La segunda cosa es que el sufrimiento es una realidad global, pues vivimos en un mundo lleno de maldad moral, ¿ok? Un mundo donde hay esclavitud, donde hay abortos, donde hay asesinatos, donde hay abusos físicos, donde hay golpizas, donde hay robos, donde hay vandalismo, donde hay tortura, donde hay violación, donde hay discrimen, donde hay racismo, donde hay persecución, donde hay guerra, donde hay terrorismo, donde hay violencia, donde hay genocidio. Y en un mundo donde existen todas estas cosas, gracias mi hermana, en un mundo donde existen todas estas cosas, pues es inevitable que haya sufrimiento. Amén. All right. Tercero, el sufrimiento es una realidad global, pues todas las personas en una forma u otra experimentan sufrimiento, ¿ok? Todas las personas en una forma u otra experimentan sufrimiento, inclusive todos los cristianos también experimentan sufrimiento. La idea errónea, falsa, en muchas iglesias en el día de hoy, de que si usted está en Cristo, usted no va a experimentar sufrimiento, es una falsa doctrina y es una enseñanza del diablo. Porque desde el mero comienzo, el ejemplo de Cristo, pasaje que consideramos primeramente, primera de Pedro 2:21, que nos recuerda, para esto fuiste llamado. Y el contexto de todo eso es el sufrimiento, de sufrir correctamente, sufrir por hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. En ese contexto, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda que para esto fuiste llamado, porque Cristo sufrió por vosotros, nosotros somos los salvos, los elegidos, los escogidos de Dios, a quienes Dios ha abierto el corazón, los que han tenido un nacimiento espiritual. Sufrió por vosotros para daros ejemplo, ¿right? Para que nosotros, ¿qué? Sigamos sus pasos, para que imitamos ese ejemplo, ¿ok? Una cosa que escribimos ahí en las notas suyas es que Satanás, página 2 de ustedes, Satanás destina todo sufrimiento para sabotearnos, mientras que por otro lado Dios destina el sufrimiento para santificarnos. Amén. Importante, la adversidad, la aflicción, Satanás quiere utilizarla para sabotearnos. ¿Para sabotear qué? Para sabotear la vida eterna que nosotros tenemos, la vida abundante que Dios nos ha dado, para sabotear el plan de Dios para nuestras vidas, para sabotear la vida de fe que somos llamados a vivir. La carrera esta que Hebreos capítulo 12 nos llama a vivir. La otra cosa que vimos es que el sufrimiento es una realidad global donde el ser humano experimenta el dolor físico y heridas emocionales que a su vez lo mueven a hacerse una multitud de preguntas. Right? Una realidad global, todo el mundo sufre. Al cristiano, al inconverso, impío, pecador, in your face, le da cáncer,
Pero el cristiano más piadoso, más enfocado en vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, también le da cáncer. Y a ese le da cáncer no porque haya pecado en la vida de ellos. Amén. Right. So, el sufrimiento es una realidad global donde el ser humano experimenta el dolor físico y las heridas emocionales que a su vez mueven a hacerse una multitud de preguntas. Y cuando hicimos la introducción, que nos tomó 2 noches básicamente, pues insistí en el hecho que a través de los años, pues muchas veces el sufrimiento, la adversidad me ha confundido. El ejemplo que les conté de la situación en aquel viaje misionero en la India, donde tuvimos la noche de regreso a los Estados Unidos a punto de fallecer, los que íbamos en aquel carro, y cómo Dios permitió que el chofer se desviara y fuimos a tener unos matorrales. El camión no nos impactó y salimos de ahí todos llorando, pero de alegría, de gozo, alabando a Dios, deseosos de llegar al aeropuerto para dar testimonio a los hermanos, a otros pastores que estaban con nosotros de la obra gloriosa que Dios había hecho. Pero al llegar al aeropuerto no pudimos decir nada, porque nos encontramos con la noticia de que casi a la misma hora, como a 2 o 3 millas de donde nosotros estuvimos a punto de tener el accidente fatal, a un misionero australiano, él y su esposa y sus 2 hijos, los quemaron vivos. So, el deseo nuestro de alabar a Dios y de compartir, a decirle a todo el mundo, mira lo que Dios hizo, lo que provocó fue que nos quedáramos fríos, porque ante la magnitud del sufrimiento que esas personas pasaron al ser quemados vivos, y el sufrimiento para el resto de los familiares y de la iglesia y del trabajo misionero que ellos estaban haciendo. Amén. Pues, y como le dije la otra vez, pues en el viaje de Nueva Delhi a Ámsterdam, pues allí nadie habló, por lo menos ninguno de nosotros. Todo el mundo estaba como traumatizado, todo el mundo estaba meditando, todo el mundo estaba confundido. Amén. All right, okay. Y esa confusión muchas veces provoca preguntas. ¿Por qué existe el mal y el sufrimiento? ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? ¿Cuándo terminará mi sufrimiento? Dios te bendiga. ¿Cómo Dios puede ser bueno y permitir tanto sufrimiento en el mundo? ¿Cómo puede ser un Dios lleno de gracia y al mismo tiempo mandar tal sufrimiento a mi vida? Porque muchas veces Dios en su plan soberano permite, abre la puerta para que el sufrimiento venga a mi vida. No es para socavar mi vida, no es para socavar mi vida de fe, mi vida de obediencia a Él. Es para santificarme. Amén. Ok. So, vimos también algunas respuestas insuficientes ante la pregunta del sufrimiento. Vimos primeramente el ateísmo, Dios y la maldad no existen, Dios no existe. El ateo dice que Dios no existe, que ante el sufrimiento, la respuesta del ateo es Dios no existe y Satanás tampoco existe. La nueva era, hablamos un poquito más profundo, el mal es un resultado de la ignorancia. Y por consiguiente, el énfasis de ellos son en las experiencias místicas, esotéricas y todo ese sinnúmero de cosas que van a traer iluminación a la mente, al intelecto de la persona, y cuando ellos lleguen a esa dimensión, entonces el sufrimiento no va a ser parte de ellos. Algo así, ¿verdad? Más o menos en esa dirección. El dualismo nos sugiere que el bien y el mal son 2 fuerzas iguales en poder y opuestas en propósito. El teísmo abierto nos dice que el conocimiento de Dios está siempre aumentando, ya que tiene información limitada. Por lo tanto, algunas veces comete errores en sus juicios. Eso simplemente lo que sugiere, y hay muchas iglesias que se autodenominan evangélicas, que en una forma u otra tienen esa enseñanza metida dentro de la iglesia de ellos. En otras palabras, que Dios no es omnisciente, right? Limitando la deidad de Cristo. Okay? Nos quedamos entonces en la parte número 3 y cubrimos bastante de eso, la verdad de la palabra de Dios ante nosotros, y lo primero que vimos es que Dios trata el sufrimiento honestamente. Los pasajes que vimos, Salmos 6, 2 y 3, léelos, déjame ver quién me puede ayudar. A ver. Dale, fuerte. Ten misericordia de mí,
Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Entonces, Salmos 6, 2 y 3. Vemos al salmista, pues obviamente preguntándose, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor? En el Salmo 13, 1, por favor. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tú rostro de mí? Estamos leyendo eso en el contexto de que la Biblia trata el sufrimiento honestamente. La Biblia nos dice el sufrimiento va a ser parte de la vida de ustedes. Y de paso, hemos dicho, no hemos dicho nada que no esté en la Biblia, pero hemos repetido a la saciedad, porque el énfasis nuestro como iglesia es vivir, cada uno de nosotros, que podamos vivir vidas centradas, ¿verdad?, en obedecer la voluntad de Dios. Amén. O sea, eso es lo que se conoce como vivir piadosamente. Y la Escritura dice que todo aquel que se disponga a vivir de esa forma, délo por sentado, porque va a experimentar sufrimiento. Porque todos los que quieren vivir piadosamente, all those who choose to live in a godly manner, will experience persecution. Y con la persecución, el sufrimiento y la aflicción. Amén. Así que la Biblia es honesta, nos dice la verdad con relación al sufrimiento. Otra vez, hermana, por favor. Salmos 44. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Así que vemos entonces la Escritura hablando, haciendo preguntas. Nuevamente, la Biblia trata el sufrimiento honestamente. Segundo, la Biblia trata el sufrimiento efectivamente. Yo personalmente me identifico enormemente con la palabra del Salmo 119, versículo 92. Dunita. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Lo escuchamos. Repítalo todo. Vamos a leerlo todo el mundo al mismo tiempo. ¿Ok? Otra vez. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. No estamos hablando de los 10 mandamientos. Si tu ley es la Escritura, es la palabra de Dios. Si tu palabra, si la Escritura, tus preceptos, tus mandamientos, tus estatutos no hubiesen sido mi delicia, no me hubiese deleitado yo en ellos, de seguro en mi aflicción, en mi sufrimiento, yo hubiese perecido. Así que sin duda alguna, pues vemos nivel de efectividad en la palabra de Dios. Así que la ley, la palabra de Dios nos guarda de perecer en nuestra aflicción. Me encanta, y vuelvo a leer, esta es la tercera vez o la cuarta vez que leo la cita de este pastor alemán que estuvo preso en los campos de concentración nazi y pudo sobrevivir. ¿Right? Un día hablando acerca del impacto de la palabra de Dios en su vida, este señor pues dijo lo siguiente: ¿qué significó este libro para mí durante los largos y cansados años de confinamiento solitario y luego durante los últimos 4 años en Dachau? Y esto dijo, hablando de la Biblia, ¿qué significó este libro para mí? Él dijo, la palabra de Dios fue simplemente todo para mí. ¿Qué significó? Lo significó todo. ¿Y todo es qué? Todo. Y clarifica lo que dice. Fue consuelo y fuerza, guía y esperanza. Fue mi maestra en mis días y compañera de mis noches. El pan que me guardaba de la hambruna y el agua de vida que refrescaba mi alma. Así que sin duda alguna este señor en medio de la aflicción, la expresión que hace más detallada es básicamente lo que el salmista dice. Otra vez, si tu ley no hubiese sido mi delicia, si no lo hubiese... O sea, cuando él dice tu ley es mi delicia, lo que está diciendo, esto es lo que es importante para mí. Aquí es donde estoy enfocado, aquí es donde me nutro. Esto es lo que tiene prioridad para mi vida. Tu palabra, right? ¿Sabes? Y nuevamente, si eso no hubiese sido de esa forma, cuando llegó el cáncer, cuando perdí el hijo, cuando me salió el tumor, cuando me botaron del trabajo, cuando mi esposa se fue con otro individuo, hubiese yo perecido en mi aflicción. Si tu palabra no hubiese sido mi delicia. No si el pastor mío fuera un ungido de Dios o fuera un profeta o un apóstol. No, es si tu palabra, la palabra que usted tiene ahí, la Biblia, la Sagrada Escritura, no hubiese sido mi delicia.
Alabado sea el nombre del Señor. Así que sin duda alguna la Biblia responde y atiende el sufrimiento eficazmente. Right? La Biblia atiende y responde al sufrimiento y como vamos a ver, lo hace utilizando argumentos teológicos, lo hace presentando argumentos que están centrados en el carácter de Dios. Amén. Right? ¿Sabe? En el ciclo previo, en una ocasión señalamos el hecho de que la verdadera adoración consiste meramente en honrar el carácter de Dios. Right? ¿Sabe? Estamos verdaderamente adorando a Dios cuando honramos la fidelidad de Dios. Amén. ¿Sabe? Cuando honramos la santidad de Dios. Esa es una verdadera adoración. ¿Ok? Así que la Biblia responde al sufrimiento utilizando argumentos teológicos. Y lo último que vimos la vez pasada fue que la Biblia trata el sufrimiento en ocasiones misteriosamente. ¿Ok? Lo menos que yo quiero hacer en este estudio es pretender que hay respuestas sencillas para el sufrimiento. Ya le he dicho varias veces que en muchas ocasiones me ha golpeado el sufrimiento, me ha impactado, he tropezado, pero siempre que he tropezado, la suficiencia de Dios ha sido, perdonando la redundancia, suficiente como para extenderme su mano y ayudarme a pararme y a continuar en mi camino con Él. Amén. Right. No vamos a pretender que hay respuestas sencillas para el sufrimiento. Sin duda, cuando hablamos de sufrimiento, hay un misterio presente. Amén. Definitivamente. Si Dios es bueno, si Dios es todopoderoso, entonces, ¿por qué no hace algo? Siempre hay un misterio presente. Hablamos en la primera sesión, en la introducción a la introducción, ¿se acuerda? Que hablamos de Eclesiastés 3, donde hay tiempo para todo la vida, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar. Y hay periodos de tiempo en el plan de Dios donde nosotros experimentamos aflicción. Amén. Right. Y hablamos de que hay tres tipos de sufrimiento: sufrimiento natural, sufrimiento que es resultado del pecado, y el sufrimiento que es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Right. E independientemente que sepamos eso, pues sabemos que todo el mundo sufre, que aquí no hay excepción de personas. El sol sale para los buenos y para los malos. Amén. Amén. Y el cáncer viene a la vida de la persona que es impía, y también puede venir en la vida de la persona que es más consagrada, más entregada al Señor. ¿Okay? Hay un misterio envuelto cuando se trata del sufrimiento. Deuteronomio, versículo 29 al 29, nos habla sobre el particular y nos dice qué es lo que nosotros precisamos hacer con relación a cuál debe ser la respuesta del creyente con relación a eso. Lea, hermana Dunita, por favor. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Quiere decir que hay algunas cosas que están ahí abiertas para nosotros vamos a tener acceso a ellas, ¿no? Pero hay algunas que son secretas, que esas le pertenecen a Jehová, nuestro Dios. ¿Okay? Hay otras que son reveladas y a nosotros y a nuestros hijos, y son reveladas con el propósito de que nosotros las pongamos en práctica en nuestra vida. Amén. Hay algunas cosas que a través de nuestro caminar con el Señor, en el comienzo de nuestra jornada, había muchísimas cosas que estaban, nosotros no teníamos acceso a ellas, no las comprendíamos, no las entendíamos, eran misterios para nosotros. Pero en el día de hoy podemos mirar atrás y hemos visto cómo Dios nos las ha revelado. Amén. All right. Algunos de nosotros tuvimos gran dificultad en poder entender la lógica matemática de Dios. Utilizamos la lógica matemática nuestra, 2 más 2 son 4, y si tengo que pagar 10, pues entonces
¿cómo voy a estar sacando si no tengo para pagar las deudas que tengo? Amén. Sí, si lo que me ganó son $500 y tengo que pagar 600, pues entonces, ay Padre, de esos $500, pues voy a sacar 50 para dárselos al Señor. No tiene sentido eso. La lógica humana, la matemática humana, pues eso no computa. Dios tiene en su plan soberano que abrir nuestros ojos y revelarnos eso. Amén. ¿Sabes? Así, paulatinamente, en la vida nuestra, pues va sucediendo poco a poco de esa forma. ¿Okay? J. Rodman Williams, en una ocasión, hablando sobre este particular del misterio presente, dijo lo siguiente: porque todas las doctrinas cristianas se relacionan con Dios, el cual está en última instancia. Todas las doctrinas, todo tiene que ver con Dios, está relacionado con el carácter de Dios, el cual está en última instancia más allá de nuestro entendimiento. Como resultado de eso, habrá inevitablemente algún elemento de misterio o de trascendencia que no puede ser reducido al entendimiento humano. Como todo esto, las doctrinas cristianas bíblicas nuevamente se relacionan con Dios, inevitablemente siempre va a haber un elemento de misterio, un elemento de trascendencia que no puede ser reducido al entendimiento humano. Eso está claro. Hay cosas que nosotros no podemos entender, que está fuera de nuestra comprensión, nuestra capacidad para comprender. La Escritura claramente enseña, sin lugar a dudas, que Dios, en su plan soberano, los que son creyentes, los escogió, los predestinó, los eligió desde antes de la fundación del tiempo. There's no way out. A menos que usted piense hacer como hacen algunas personas que empiezan a sacarle páginas a la Biblia y se va a quedar con una Biblia con un montón de páginas menos. Porque esa enseñanza está en la Biblia. Right? Lea Efesios capítulo 1, los primeros 18 versículos, pues eso está claro. Pero también está claro que la palabra, eso habla de la elección soberana de Dios. Amén, a los que Él va a salvar. Pero también la Escritura nos dice que hay una responsabilidad humana, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, de forma tal que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Right? So, ¿qué voy a hacer con eso? Pues voy a sacar eso, ¿sabes? Si creo que Dios me escogió, yo no tengo nada que hacer, que yo no tengo responsabilidad, pues entonces tengo que sacar esas páginas de la Biblia. Right? ¿Qué es lo que quiero decir? Que eso es un misterio. Amén. Right? Que eso está por encima de nuestra comprensión. Y que no es nuestra función tratar de elucidar y esclarecer cosas que a Dios en su plan soberano no le ha placido esclarecer para nosotros. Lo que hay que hacer es creer lo que la Escritura dice. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ok. So, let's see. Primera de Corintios capítulo 4 versículos del 1 al 2, por favor. Lea, hermana Dunita, por favor. Este es un pasaje que vamos a hacer una exposición breve del mismo. ¿Ok? Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Ok. Now, sabemos que el por tanto, interesante que las últimas semanas, cada vez que vemos un pasaje, empieza por tanto, ¿right? Sabemos que el por tanto, okay, eso indica que lo que va a hacerse, lo que viene próximo, de lo que se está hablando, está íntimamente ligado con lo que precede. Amén. Y lo que precede son los primeros 4 capítulos del libro de Primera de Corintios, donde
Pablo está identificando todo ese salpafuera que hay. Salpafuera es saperoco, es la locura esa que había en la iglesia de Corintios, ¿verdad? ¿Sabe? Todo el desorden que había en la iglesia de Corintios. Y entre ellos, destacando el asunto de la división. ¿Ok? División, particularmente en base a filosofías y enseñanzas y prácticas, pero también división en base a líderes, a lideratos. Amén. All right. De eso es que está hablando. Cuando dice, por tanto, Pablo lo que está diciendo es, en vez de estar alardeando acerca de las capacidades de tal o cual líder, de Pedro, de Pablo o de Cefas, enfóquese en Cristo, en el cual lo poseemos todo. All right. Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Dios. Los hombres se refiere a la iglesia, a los miembros de la iglesia. Nos consideren como servidores de Cristo. Right? Nos, N-O-S, se refiere al apóstol Pablo, a los apóstoles y sus ayudantes. Nos consideren como servidores, subrayes servidores, por favor. La palabra, no me acuerdo en este momento exactamente cómo se pronuncia en griego, pero no es doulos, que es esclavo, tampoco es diáconos, que es pues diáconos literalmente en español. Es una palabra mucho más extensa que se refiere a los remeros de tercera clase que laboraban en los barcos romanos y griegos de guerra. En esos barcos habían 3 niveles de remeros. ¿Remeros? Right? Okay. La palabra aquí, cuando dice servidores, se refiere a los que laboraban en lo último, ¿sabes? Eran esclavos de la peor clase que realizaban el peor trabajo. All right? ¿Estamos claros? All right? Pablo está diciendo que nos consideren como servidores de Cristo. ¿Okay? Ahora, ¿por qué Pablo utiliza esa palabra? ¿Por qué no utiliza otra palabra? Pues porque Pablo lo que está bregando es con el dichoso asunto de la división que había en la iglesia de Corintios, donde la gente tenía unas preferencias porque unos pastores eran más elocuentes, otros tenían más verbosidad, quizás otros podían tener unos dones que se expresaban delante de la gente, y pues Pablo quiere atender ese asunto de una vez por todas, refiriéndose a sí mismo: yo soy un remero de tercera clase. ¿Sabe? Cuando nos traten, cuando nos piensen en nosotros, pastores, apóstoles, como remeros de tercera clase. ¿Ok? Y son servidores de Cristo. Así que los apóstoles eran siervos en la iglesia. Eso es lo que hacemos en la iglesia. No, el hecho de que un pastor tenga más educación teológica que otro, o que sea un pastor de una iglesia más grande que otro, pues eso no quiere decir que debe recibir unas consideraciones por encima de otros que tengan menos educación o que sea pastor de una iglesia más pequeña. Esa conducta es parte de la cultura donde nosotros vivimos, donde lo grande y donde los muchos logros se conceptúa como mayor bendición de Dios. Si la iglesia es grande, pues eso quiere decir que Dios está ahí y Dios se está moviendo. Y sabemos que esa lógica es una lógica humana, es una lógica del consumerismo donde nosotros vivimos, y que necesariamente no es de esa forma. Así que Pablo dice: por lo tanto, que los hombres nos consideren como remeros de tercera clase de Cristo. ¿Ok? Ahora, nosotros somos siervos de la iglesia. Pablo dice: pero la iglesia no es nuestro Señor. Cristo es nuestro Señor. La iglesia no es la que me manda. Cristo es el que manda. Es interesante que en mi trayectoria como pastor, pues ustedes saben, tan feo como tan franco, pues 2 o 3 cositas buenas he podido realizar, pero son más las metidas de pata que las poquitas cosas buenas que he podido realizar.
¿right? Una de las metidas de patas mayores que he hecho fue por un periodo de unos cuantos años el enfocarme, desenfocarme de la enseñanza de la palabra de Dios, como lo estamos haciendo en este momento, y ponerme a enfocarme en las necesidades de la gente. Eso fue un periodo de 3 o 4 años donde yo estaba fuera de la voluntad de Dios. Estaba más preocupado, otra vez, en llenar las necesidades de la gente que en servirle a mi Señor, en agradar a mi Señor. Y muchos de los problemas y las dificultades que tuve y todas esas cuestiones fueron producto precisamente de eso. La salud relacional que disfrutamos en el día de hoy, alabado sea el nombre de Cristo, es resultado de eso. Que aquí nosotros, el pastor Marcel, el pastor Willy y un servidor, nosotros no estamos enfocados en llenar la necesidad de nadie. Nosotros estamos enfocados en servirle a nuestro Señor y en hacer lo que Él nos llamó, en prepararnos y tener una conciencia limpia, clara, que nos permita el Espíritu Santo haciendo la obra entre nosotros para dividir correctamente la palabra de Dios, que fue a lo que Dios nos llamó, ¿right? A que nosotros dividiéramos correctamente la palabra de Dios. Dividir correctamente es cortar sin que haya desviaciones de ninguna clase, sin que haya distorsión de ninguna clase, sin que haya deformaciones de ninguna clase. Angelisa. Eli. Right. Good. All right. Por lo tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo. Pablo quería que todos los vieran como mensajeros humildes que Dios había ordenado. Amén. That's what he wanted, okay? Como servidores de Cristo, usan una cosa, y segundo, como administradores de los misterios de Dios. Administradores mayordomos. Simplemente es una persona a la cual se le ha confiado toda responsabilidad por la administración de los bienes de su amo. El pastor es mayordomo, es administrador de los misterios de Dios. Right? Se le ha encomendado eso, se le ha confiado la responsabilidad de la administración de los misterios de Dios. Misterio de Dios, la plenitud de la verdad de Dios que es revelada para nosotros en el Nuevo Testamento. A eso se está refiriendo en ese momento. Pablo estaba encargado de supervisar toda esa verdad y dispensarla como siervo y mayordomo fiel de Dios. De paso, la palabra misterios, que vamos a hacer referencia ya mismo, se refiere a la verdad conocida por Dios antes del tiempo que Él ha mantenido en secreto hasta el tiempo apropiado que Él decide revelarla. Yo sé que me expliqué bien confusamente. All right? I'm going to try again. Okay? Es la verdad conocida por Dios. Misterio. Una verdad que es conocida por Dios antes del tiempo, ¿sabes? Por mucho tiempo, que Dios ha mantenido en secreto hasta el tiempo apropiado que Él decide revelarla. A eso se refiere. En un momento dado, pues Él decide revelarlo. Y el mayor de los misterios para nosotros es el Evangelio. El Evangelio, Dios lo conocía desde hace tiempo. La encarnación de Dios en la persona de Jesucristo, la salvación por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, la inclusión de judíos y gentiles, todos en un mismo grupo. Ese era un misterio que Dios conocía desde antes de la fundación del tiempo, pero que fue revelado en un momento dado. Amén. All right. Por lo tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, esta segunda parte es bien importante para todos nosotros y particularmente para ustedes en su responsabilidad de evaluar a las personas que Dios en su plan soberano ha escogido para que sean los obispos, que sean los ancianos, o que sean los pastores de la iglesia local donde usted está, usted es parte. Dice, ahora bien, ¿okay? Porque se requiere de los administradores. ¿Cuáles administradores? Los administradores de los misterios de Dios, right? De los servidores, nuevamente, de Cristo. Esos remeros de tercera clase, está hablando de los ancianos de la iglesia,
La vez pasada, en el siglo pasado, hablamos acerca que la responsabilidad de enseñar en la iglesia formalmente fue designada por Dios a los ancianos de la iglesia. Amén. All right. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. La inferencia aquí es que si Pablo y sus colaboradores eran administradores de Dios, la inferencia que podemos hacer de eso, la inferencia es si Pablo y sus colaboradores eran administradores de lo que Dios había puesto en sus manos, y esto es lo que Dios había puesto en sus manos. Amén. All right. Entonces, ¿cómo la iglesia debía evaluarlos? ¿Cómo la iglesia debe evaluar a aquellos que Dios en su plan soberano ha designado para que sean los administradores de la propiedad de Él? En este caso, la palabra de Dios. Lo que nos dice la Escritura es que lo que se requiere de esos administradores es que cada uno sea hallado fiel. Importante. ¿Y por qué eso está aquí? Pues porque la iglesia de Corintios era una iglesia dysfunctional. It was a very dysfunctional church. La iglesia de Corintios is not to be taken by no means as an example to follow. Debe verse como una advertencia de cuidado con esto. All right? So, una de las cosas, uno de los problemas de esa iglesia es que la gente le daba importancia a las cuestiones externas. Right? Los dones que eran públicos, right? Las cuestiones externas, y la gente le daba importancia a la capacidad lingüística de Corintio. Era una ciudad griega o romana. Griega, right? Y los griegos son conocidos como personas, son conocidos por sus capacidades ¿qué? Intelectuales, right? Okay. Su verbosidad, ¿sabe? Los filósofos, su argumentación, su logística, todo ese número de cosas. ¿Right? La iglesia de Corintios, el énfasis de ellos al evaluar si un pastor era un siervo, era un buen administrador, era un buen mayordomo o no, no era si era remero de tercera clase, era si eran elocuentes, tenían mucha verbosidad, ¿ok? Cuando Pablo dice lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel, subraya fiel, porque fiel lo que quiere decir es digno de confianza. Amén. Digno de confianza en la exposición de lo que se le ha encomendado a él, que es la palabra de Dios. La pregunta entonces es, ¿por qué razón es que ese es el criterio, ¿verdad?, que Pablo establece? Porque la cualidad, escuche por favor, la cualidad esencial de un siervo, sea un pastor o no sea un pastor, un empleado o un mayordomo, la cualidad esencial primaria de esas personas a las cuales se le otorga la responsabilidad de administrar algo es que sean leales. Es la lealtad y la obediencia incondicional a su amo. No hay ninguna otra cosa que sea más importante. Se menciona hace un momento que por un periodo de 3 o 4 años me desvié un poco al darle demasiada importancia al asunto de las necesidades de la gente y las enseñanzas y toda esa cuestión, ¿verdad? Pues, ¿sabes qué? Pues en ese periodo de tiempo, pues no fui muy leal a mi amo. Y no fui muy fiel en mi obediencia incondicional a mi amo, porque estaba más preocupado por asegurarme que la gente pudiese hacer una aplicación en su vida de la verdad bíblica que de la verdad bíblica como tal. ¿Sabes? Yo estaba tratando de ayudar al Espíritu Santo. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Necesitaba mi ayuda, ¿sabes? Porque él no fue suficiente como para poder provocar que la gente pueda, el cristiano verdadero. Porque si la cuestión es que si es un inconverso, pues ese inconverso no necesita saber cómo ser un buen esposo o una buena esposa. Ese inconverso lo que necesita es cómo ser salvo. Amén. Lo que necesita es la salvación de Cristo. Pero si ya la persona tiene a Cristo en su vida, si ya el Espíritu Santo reside permanentemente en esa persona, pues la función nuestra no es de estar dando tanta aplicación, paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4.
Función nuestra es dividir correctamente la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo sea el que haga la aplicación como es necesaria en la vida de cada persona. Amén. 2 o 3 malos ratos, unos cuantos, más que 2 o 3, me ayudaron, y la intervención humana del pastor Marcel a reconocer esa realidad y dar para atrás, confesar mi pecado, arrepentirme y regresar nuevamente a lo que Dios me había llamado a hacer, que fue ser un buen administrador. Primeramente, un remero de tercera clase. Amén. No una celebridad. Amén. No que se me hinche el ego cada vez que me invitaban para las conferencias y los congresos y todo ese número de cosas. Un remero de tercera clase en una iglesia local. Y hoy soy feliz siendo remero de tercera clase en esta iglesia local. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Okay? Así que ser un buen administrador o mayordomo demanda una dedicación que excluye el interés propio e incluye una lealtad sacrificada. Excluye, no hay espacio para ser un administrador o mayordomo conforme a lo que la Escritura nos dice. Ese gemelo de tercera clase no puede ser una persona, obviamente, que está interesado, que está enfocado en su propio interés. Que la gente me respete, que me reconozcan, que no. Eso está excluido. Si en realidad yo quiero ser ese remero de tercera clase. Y by the way, lo que queremos no es ser como el pastor Edwin, lo que queremos es ser como ¿quién? Como Cristo. Y si hay un ejemplo perfecto de alguien que, pudiendo ser el muchacho de la película, decidió ser mucho menos que remero de tercera clase, es el ejemplo de Cristo. Amén. Necesita excluir nuevamente el interés propio y necesita estar presente la lealtad sacrificada. Me tiene que costar. Por eso hablábamos el domingo pasado acerca de que el amor fraternal no es fingido. Remember that? Amén. ¿Cuántos se acuerdan? De verdad. El amor fraternal no fingido. ¿Por qué? Pues porque el amor fraternal, que es el amor, ese fileo en la iglesia, puede ser fingido. Puede ser fingido. Entonces, pues, él está encouraging, alentándolos a ellos, ¿sabes? Por el hecho de que, pues, el amor fraternal de ellos no era fingido. Pero entonces no se queda ahí, está diciendo, pero ahora ámense unos a otros. Y entonces el agapeo, el agape love ese que requiere, otra vez, excluir el interés propio e incluye la disposición a sacrificarme por el bienestar de otras personas. ¿Ok? Now, el hecho de que el interés propio está fuera de la vida de Pablo, y si usted lee el resto de las cartas paulinas, pues usted se da cuenta de que este hombre no estaba interesado en él de ninguna forma. Y sí estaba interesado en vivir una vida sacrificada por su iglesia. Así que estas dos condiciones eran lo que convertían a Pablo nuevamente en una persona que era hallado fiel, una persona que era hallado digno de confianza. Ahora, cuando hablamos nuevamente de que la Biblia trata el sufrimiento misteriosamente, ¿ok? Perdone la divergencia aquí. All right. Okay. Now, es prudente, me parece a mí, hacer una aclaración con relación a este asunto de que la Biblia muchas veces trata el sufrimiento misteriosamente. ¿Alguien me dice qué hora es, por favor? 8:15. All right. Okay. Now, es importante clarificar qué es lo que estamos tratando de decir cuando nos referimos al hecho de que la Biblia trata el sufrimiento misteriosamente. ¿Okay? Cuando utilizamos esta palabra, misterio. Ahí en las notas suyas, si no me equivoco, tienes 4 palabras ahí que necesitamos clarificar. Primeramente, la palabra contradicción. ¿Okay?
Cuando hablamos de que la Biblia trata el sufrimiento misteriosamente, no estamos hablando de que se contradice, ¿ok? Porque la Biblia no está llena de contradicciones que son falsas, ¿ok? Una contradicción es una condición en la que dos cosas son verdaderamente opuestas una a la otra. Una contradicción es una condición en la que dos cosas son verdaderamente opuestas una a la otra. Ejemplo, cuando alguien dice, Pedro Jaime, cuando estuvo preso, experimentó una tortura gentil. Eso es una contradicción. ¿Right? Porque si es una tortura, no puede ser gentil. ¿Estamos? ¿Ok? O que alguien diga, esa persona, es un ateo que va a la iglesia todos los domingos. Entonces, si es un ateo, pues, should not go to church every Sunday. Y tengo otro ejemplo ahí, pero I don't want to just spend my time on that, okay? La segunda palabra que quiero clarificar es que no estamos hablando de paradoja, okay? Una paradoja es algo que aparenta ser una contradicción o incluso un absurdo, pero cuando es cuidadosamente examinada, demuestra ser verdad. Escriba eso, por favor. Esto vale la pena hacerlo, tomarnos el tiempo para clarificar esto, porque vamos a estar construyendo nuestra perspectiva del sufrimiento sobre la roca de la palabra de Dios, y en muchas ocasiones nos vamos a encontrar pasajes bíblicos que podrían parecer como una contradicción, y necesitamos tener claro que la palabra de Dios no está llena de contradicciones, ¿ok? Right. Así que y de paradojas es cuando algo aparenta ser una contradicción o incluso un absurdo, pero cuando es cuidadosamente examinada, demuestra ser verdad, ¿ok? Now, por ejemplo, había un jugador de béisbol bien famoso que se llamaba Yogi Berra, que era bien elocuente y bien cómico también, y decía 4 disparates, ¿verdad? Y pues se llaman yoguismos, right? A las expresiones de él. Él decía lo siguiente: nadie va a ese restaurante porque siempre está lleno. Okay? So, all right. Puedes ahorrar dinero gastando. Okay. Este es el comienzo del fin. En lo profundo, él es una persona bien llanita. O puedo resistir cualquier cosa menos la tentación. Anyway, I can't pronounce that. ¿Alguien me ayuda? Antinomia. All right. ¿Cómo es? Antinomia, no hay acento. Solo, espera, un momento. Boricuas, no es tiempo de ustedes opinar. Dime, ¿no hay acento? ¿Quiere decir que es qué? Antinomia. No, está bien, pero es antinomia. Antinomia. Ok. All right, God is good. All right, okay. Calm down, okay. Es una combinación de pensamientos o principios donde cada cual es verdadero por derecho propio, pero no podemos llevar a armonizar. All right, okay. No existe la verdad absoluta. Eso es una antinomia, porque la afirmación sugiere ser una verdad absoluta. No existe la verdad absoluta. La persona que dice no existe una verdad absoluta está afirmando que eso es una verdad absoluta. El que no hay una verdad absoluta es una verdad absoluta. You got it? Right, okay. Son cosas que quizás no tengan mucha relevancia en este momento, pero que en el futuro, bueno, by the way, quedan como 6 o 7 más binders. Escuche, por favor. Esto es para hacer, los tengo, están por allá, genios. ¿No? O sea, yo le pido por favor que tenga un binder, traiga su binder. Porque si usted no trae su binder, okay, lo que va a pasar es que semanalmente vamos a tener que estar reproduciendo
copias y copias y copias y copias y copias y copias, ¿sabes? Y eso no nos convierte en buenos administradores de los recursos de Dios. Amén. Amén. Porque cada cual coge las copias y las tira, ¿verdad? Y la semana que viene llegaste sin copias y aquí hay que hacer más copias, porque entonces a mí me da un ataque cardíaco si hay una persona que no está tomando nota, ¿entiendes? So, right? Hello, serio. Así que por favor, sea enseñable, be teachable, sea obediente y pues no se avergüence de tener un binder y salir de su casa con un binder. What was the problem with that? Okay? Si la idea, nuevamente, escuche, la idea no es que nosotros lleguemos a un punto en que seamos consolados por la palabra de Dios con relación al sufrimiento. La idea no es necesariamente que seamos fortalecidos por la palabra de Dios cuando en caso del sufrimiento. Y la idea no es necesariamente que nosotros lleguemos a un momento en que estemos cómodos con lo que la palabra de Dios diga con relación al sufrimiento. Todas esas cosas las perseguimos, pero no es lo único. Porque la finalidad primaria es que nosotros lleguemos a un punto que estemos tan claros con relación a lo que la palabra de Dios dice que es el sufrimiento, que podamos nosotros ser de ayuda y de consuelo y de fortaleza a personas que están pasando por sufrimiento. Amén. Y entonces, tener un binder donde tengo todas esas notas ahí, esos pasajes bíblicos, porque, ¿sabe? Los principios, si usted es de Cristo, usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted y Él se va a encargar de hacer lo que Cristo dijo. No se preocupen tanto que si yo me voy, porque si yo me voy, yo voy a mandar uno igualito que yo y va a ser mejor porque yo estoy exterior, al lado afuera de ustedes, pero Él va a estar dentro de ustedes. Amén. Y le va a recordar a ustedes las cosas que yo le he dicho. Amén. 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 So, si la realidad lo que queremos es ser siervos del Señor, matetes de Cristo, pues entonces ahí tenemos una herramienta que nosotros podemos utilizar en el futuro cuando si hay algún binder, ¿cómo se dice binder en español? Carpeta. No me gusta la palabra carpeta. Me trae malos recuerdos de Puerto Rico. Carpeta. Hello. Espérate. Y perdonen la insensatez mía. ¿Sabes? Estar haciendo chistes cuando no debo. Escúcheme, por favor. Si una carpeta, un binder que vale la pena ir acumulando información es este. Porque cuando se trata de sufrimiento, no hay nadie que diga, eso no me aplica a mí. ¿Sí? Y es extraordinario poder encontrarse con alguien, ¿sabes? Y usted, antes de salir, orar y repasar algunas cosas, algunos pasajes bíblicos, lo escriben en alguna nota, lo que sea. Y cuando llegue el momento de hablar con esa persona, pues, you will be able to share them with them en el momento apropiado. ¿Ok? Así, cuando digo misterio, estoy hablando de esto. Es una verdad que se asume la cual no puede ser comprendida por la mente humana, pero que aceptamos por fe. Otra vez, cuando se da salvación, elegidos por Dios desde antes de la fundación del tiempo, pero todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Soberanía de Dios, pero todo el mundo tiene que ejercer su responsabilidad. Amén. Todo el mundo tiene que confesar a Cristo. Todo el mundo tiene que entregarle su vida al Señor Jesucristo. Okay. Así que mucho del argumento bíblico en cuanto al sufrimiento, este es el punto. El argumento bíblico en cuanto al sufrimiento no se trata de contradicciones, no se trata de paradojas, no se trata de antinomías, o whatever. Son simplemente misterios. Right? Porque hay un elemento de misterio envuelto en esto. Juan Calvino dijo lo siguiente: el ser humano, con toda su astucia, es tan estúpido respecto a extender por sí mismo los misterios de Dios, así como un burro es incapaz de entender la armonía musical. ¿Entendió eso? Right? ¿Sabe? El ser humano, con toda su astucia, con todos sus grados académicos, con toda su inteligencia, es tan estúpido respecto a entender por sí mismo los misterios de Dios, por mi propia cuenta los misterios de Dios,
Así como un burro es incapaz de entender la armonía musical. Un burro es incapaz de entender la armonía musical. Y nosotros somos incapaces de entender por nuestra propia cuenta los misterios de Dios. Y el sufrimiento, al verlo desde una perspectiva bíblica, trae consigo inevitablemente un elemento de misterio. Si Dios está envuelto, hay un elemento de misterio porque nosotros tenemos grandes limitaciones y nosotros no podemos comprender por nuestra propia capacidad los designios de Dios. Los caminos de Dios son muy distintos a los caminos del hombre. ¿Qué hora es, por favor? 1:30. Ok, let me just finish right here. Time ball. Maná, time ball. Time out. Right? Okay. All right, down. Déjame decirle algo. El domingo pasado, yo no sé qué fue lo que pasó, pero he recibido muchos emails y textos, personas quejándose porque se les dio un bosquejo y no se anotó absolutamente nada en el bosquejo. Yo, nunca vuelvo a hacer eso. ¿Qué le pasó, verdad? Hablé con el pastor Marcel y a él le tocaba predicar este domingo y él me concedió la oportunidad de poder concluir la enseñanza. Y entonces vamos a concluir la enseñanza y vamos a poder llenar el bosquejo. All right. Bromeando, simplemente que vamos a continuar con eso. All right. Un pasaje muy relevante y otra vez me tocó muy bien profundo en los días antes de viernes y sábado mientras estudiaba. Ok, Arnaldo, apaga el aire acondicionado porque hasta yo tengo frío, imagínate. ¿Sabes? Que a mí nunca me da frío. Ok, vamos a hacer algo en este momento. Ok, vamos a orar un momentito. Ok. Si alguien va a ofrendar, sabe lo que tiene que hacer. Mano Milton, tú me ayudas con eso. Seamos fieles con nuestro Señor en todas las cosas, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es fiel. Okay. Otra vez estamos contentos de que ustedes pudieran visitarnos en la noche de hoy. Amén. Espero que ustedes la haya pasado bien. I'm sure he has. Que sea a bienvenir. Como encajó allí, viste como aquel vino y lo abrazó. That was so cool, man. That was neat. Qué chévere. Qué lindo. Un hijo de alguien aquí, que no voy a decir quién, cuando el hijo de él llegó, él se levantó donde estaba y fue donde él y se le paró hacia el frente, así cerquita, y de momento hizo ¡pa! Lo abrazó. Lindo, precioso. Es una pena que tenga que crecer y tenga que tener el ejemplo de muchos de nosotros para dejar de hacer eso. Amén. Sí. Hay un binder, si usted quería seguir. Hay un binder, sí. Aquí hay un binder adicional. O sea, si alguien no tiene, allá quedan unos cuantos y aquí hay otro. ¿Vale? Y lo paga cuando usted quiera. No tiene que ser en el día de hoy. ¿Vale? Escuche. Vamos a orar un momentito, pero no se vaya. Déjeme orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos porque eres bueno, porque eres fiel y porque nos has permitido en esta noche tener a nuestra amada hermana Angie con nosotros, Señor. Tú la escogiste desde la fundación del tiempo, Señor, para que fuera tu hija, Señor, y yo la he tenido como hermana, Señor. El amor que tú pusiste en el corazón de ella, ese amor, pues ella lo derramó sobre mi mamá por muchos años. Y lo derramó sobre ella y yo lo recibí también. Y al yo recibirlo, esta congregación también lo recibió, Señor. Y en esta noche te alabamos, Señor. Y te damos gracias por haber tenido misericordia de Angie y por haberla salvado, Señor. Y yo y nuestra familia te damos gracias por haberla puesto en el camino de mi mamá, Señor. Y te rogamos por ella para que continúe dándole salud a Angie, a su esposo, Señor, y que ellos continúen sirviendo a su iglesia con el pastor tan bueno que Dios le ha dado, Señor, y que en su momento nos veamos, si no en este lado de la eternidad, nos
nos veamos en tu presencia para juntos alabarte a ti por los siglos de los siglos, Señor. Si alguien va a ofrendar, que lo haga con un corazón alegre. Ayúdanos a ser buenos mayordomos de todas las cosas que tú pones en nuestro camino. En el nombre poderoso, precioso de Cristo oramos. Amén.